Vamos a festejar la llegada de ustedes porque representan la prosperidad para los pueblos, no solo de los que vienen, sino del sur global, por la salud de ustedes. Fueron palabras más o menos del presidente Vladimir Putin para el momento en el que se cerraba el primer momento de la reunión de los BRICS. A partir de ello se abrirá aún más el abanico en el que se sumarán aproximadamente, en un total, aproximadamente 40 líderes globales para este nuevo momento de la historia. Los BRICS en Kazán marcan historia. En un momento alguien dijo, el presidente Vladimir Putin está cercado, está solo, nadie lo quiere ver. Y resulta que han ido a su casa 40 de los líderes más importantes del planeta. Jesús López Almejo es un hombre que tiene una mirada no solo, digamos, de mucha identidad latinoamericana sobre el tema, sino es un hombre que viene desde la academia, desde el doctorado, desde el estudio de las relaciones internacionales, maestro universitario, y una de las voces más cualificadas, no solo para opinar, sino para tener acceso a información de alta calidad. Jesús, un abrazo y un honor tenerte aquí en Prensa Alternativa. Bienvenido. Mi querido Juanjo, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo y bueno, pues gracias por esos inmersivos elogios, estamos a la orden. Kazán, algunos dicen que este es el momento bisagra de la historia, algo incluso superior a la conferencia de Yalta, allá en el año 1945. Impresiones. Pues mira, la primera es que Vladimir Putin efectivamente no está solo. Hay una reacción muy importante en los medios tradicionales, convencionales de mayor alcance en el mundo, la CNN, The New York Times, The Washington Post, NBC News, ABC News, todas estas cadenas que habían hecho bastante difusión de las palabras de Blinken y del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a que Vladimir Putin pues iba a quedar aislado y que además el mundo sí se estaba uniendo, pero se estaba uniendo para repudiar. Esto en la propaganda, esto en lo que los medios de comunicación al servicio pues de la narrativa occidental sostenían, Juanjo, pero lo que sí hemos visto que cuando Estados Unidos ha sido sede en los últimos años de eventos multilaterales, realmente no tiene la capacidad de convocatoria, a pesar de que es la superpotencia que ha tenido, por ejemplo, Rusia. Y hay otros eventos muy desangelados a donde no van los principales jerarcas. Y como tú bien lo decías, ahora han asistido no solamente los jerarcas de los países invitados, no fue, por ejemplo, Lula da Silva, pero Lula porque se cayó, tuvo un accidente doméstico y por recomendaciones médicas y su avanzada edad y la distancia que significa viajar desde Brasil hasta Rusia, no fue, pero él participó también en línea y bueno, pues estuvo Narendra Modi de la India. Estuvo el canciller de Maura también, ¿no? Representando a Brasil. Sí, o sea, sí hubo representación brasileña. Él de hecho participó como a las 4 de la mañana hora de Brasilia, pero bueno, estuvo presente de alguna manera en video. Estuvo Xi Jinping, imagínate, Xi Jinping que no asiste a cualquier evento, Narendra Modi, entre estos dos representan a 2.800 millones de seres humanos, de 8.000 millones que tiene el planeta Tierra. Estuvo también Cyril Ramaphosa, quien es el presidente de Sudáfrica, Masoud Pezeshkian de Irán. También estuvo ahí Mohammed bin Zayed Al Nahyan de Emiratos Árabes Unidos, que ha tenido muchísima relevancia últimamente como catalizador de las relaciones entre Arabia Saudita y también Irán, y también, bueno, pues con Israel, Turquía y Estados Unidos en la región, o personajes como Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, Recep Tayyip Erdogan, en su calidad de pretendiente de ingresar. Vimos por ahí también a Tokayev de Kazajstán, que ha sido el que le ha prohibido a Europa de gas y de petróleo, principalmente en el contexto de las sanciones contra Rusia, o Alexander Lukashenko, incluso dos personajes que tal vez su peso es más simbólico que real, pero que pues también es muy significativo, como el de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y también Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que bueno, pues hemos visto que ha sido vapuleado tanto por Europa, por Estados Unidos, y que Israel últimamente lo ha desconocido, le declaró persona non grata. Así que pues tuvimos a los principales pesos pesados
del sur global, de las economías emergentes y de los que tienen ganas de ser el contrapeso natural de la hegemonía occidental, Juanjo. En ese contexto, ¿qué debemos esperar de lo que va a suceder de manera inmediata? Hay mucha expectativa de parte de la población, del hombre de a pie, de la mujer que resuelve el día de pronto contando los cobres. ¿Qué se puede esperar? De pronto, no desde la mirada del avance geopolítico, Jesús. Mira, en la academia solemos, cuando vamos a empezar un proyecto nuevo, que va a aportar algo nuevo, solemos iniciar analizando o investigando el estado del arte o el estado de la cuestión, que en pocas palabras significa analizar qué es lo que hay, qué es lo que existe en torno a lo que queremos mejorar, y una vez que hacemos esa evaluación, entonces procedemos a ubicar en dónde se sitúa nuestro proyecto para de ahí caminar. Vladimir Putin hizo algo muy interesante, Juanjo, que este señor me sigue sorprendiendo todos los días. Escucharles, la verdad, bastante, es un deleite. Es uno de los líderes más centrados que hay en el planeta y por más que lo han intentado ridiculizar, el señor sabe bien en dónde está parado, sabe bien en dónde está parada Rusia y hacia dónde la quiere llevar. Mira, lo primero que hizo fue dejar en claro en Kazán que el orden basado en reglas que tanto pregona el occidente colectivo es falso. Es de doble estándar, tienen doble rasero y la gente quizá dirá, oye, no hace falta ser Vladimir Putin para percatarse de esto. Sí, no hace falta, pero es importante que los principales líderes lo digan, lo tengan presente porque lo que no se dice pareciera que no existiera. Primero. En segundo lugar, habla de la importancia de que los BRICS, que originalmente, mi querido Braulio, decirle a la gente que originalmente, pues en los BRICS son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China, y que posteriormente se incorporó Sudáfrica, y que ahora ya como miembros adheridos están Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Arabia Saudita. Estaba Argentina, pero cuando llegó el loquito de Milei dio un paso al costado y dijo así textualmente: para mí no existe otra política exterior que no sea la de Israel y Estados Unidos. Y ya lo hemos visto incluso haciéndole guiños a la Gran Bretaña, yendo incluso en contra de uno de los pilares de la política exterior argentina, que no importaba si eras derecha o izquierda, nacionalista, globalista, todos decían, las Malvinas son argentinas, pero Milei se ha postrado ante los ojos británicos y ante los pies británicos como un lacayo y parece que está pues dando el paso a consolidar que las Malvinas ya no sean las argentinas, sino las Falkland, de las que tanto se habla. Bueno, pero entonces en este grupo, Vladimir Putin también dijo, es importante y hay que observar cómo otros países del sur global se quieren incorporar, les hemos interesado. Es importante no hacer oídos sordos y abrir la posibilidad de que ellos vengan a enriquecernos, como el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, imagínate, tan codiciados por Laura Richardson, la jefa del Comando Sur en Estados Unidos para América Latina. Y el tercer punto, dice, es un proyecto plural, es un proyecto alternativo a la hegemonía occidental y en tercer lugar, en donde todos nos vemos como iguales, no como un solo hegemón subordinando a los demás y sancionando al que no se deje arrastrar. Y en ese sentido, no es que alguien arrastre a todos, sino es que entre todos jalamos y empujamos y esto garantizaría, dice Vladimir Putin, el que el proyecto funcione en el mediano y el largo plazo. Así que, si me permites una reflexión de esos tres puntos, el presidente ruso, me parece que el tema va en serio, están decididos a convertirse en un contrapoder ya no tan desorganizado porque ya tienen incluso un banco de desarrollo, que por cierto lo preside la expresidenta Dilma Rousseff, o sea, un peso pesado de la política mundial, Dilma Rousseff. Quien no vea los números o quien se niega a ver los números que dejó Dilma Rousseff cuando la bajaron a la mala con este golpe de estado parlamentario a través de la técnica de lawfare, que se ha implementado mucho en América Latina con este plan Cóndor 2.0, que si ya no se hace por la violencia, se hace por el tema de las lagunas legales, pues imagínate la importancia que le dan. Es decir, no pusieron a don desconocido o a doña desconocida para que estuviera al frente de una institución. Pusieron a Dilma Rousseff, una expresidenta de uno de los países más importantes del mundo, además en un momento en el que iba consolidando el proyecto progresista en Brasil, que sacó de la pobreza a millones de brasileños. Y esto te habla, pues,
de que cuando desde los BRICS se menciona algo que ya vienen haciendo, pero que lo van a instaurar de manera institucional, el hacer a un lado el dólar para debilitarlo y el empezar a negociar en monedas locales, pues con estas instituciones que van formando, me parece que lo van a dejar como una política de uso común, aunque, por ejemplo, Donald Trump ya les amenazó que si se atreven a dejar de utilizar el dólar en sus transacciones, les va a poner aranceles de hasta el 200%. Es decir, Trump sigue pensando y hablando a lo tonto, disparando mentiras como metralleta balas, que solamente Estados Unidos puede hacer cosas sin retaliación y sin que le afecte. Pero me parece que de la unidad de lo que está pasando hoy en Kazán, el desafío no solo se hace verbal, sino el desafío a la alteridad, me parece que se hace una realidad, Juanjo. Sobre esto, has planteado varios temas y voy a tomar uno. Donald Trump. Acordémonos de lo que en algún momento dijo en un meeting frente a sus seguidores. Yo a las sanciones les tengo miedo, las aplicaba con mano de cirujano, apretaba y luego las sacaba de inmediato. En mi gobierno, dijo Donald Trump, estuvimos así de quedarnos con el petróleo de Venezuela. Así. Yo les dejé ya casi para que nos sirviéramos ese manjar. ¿Ah? A ver, entre paréntesis, no he escuchado a ningún dirigente venezolano de la ultraderecha que hay protestar contra lo dicho por lo dicho por Donald Trump. ¿Ah? Declaró públicamente, o sea, yo he puesto dinero, he hecho todo porque nos queríamos robar eso. Y parece que es una declaración a la que nadie le ha generado ningún problema. ¿Sí? Sin embargo, Donald luego, en esa verborrea tóxica que tiene, reconoce algo y dice, las sanciones terminan afectándonos a nosotros. ¿Qué hay allí? Esa clase política que gobierna la potencia del norte, que quiere agarrarse las cosas a la mala que se agarran porque se agarran. ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta frente a qué están? Le metieron sanciones a Rusia y Rusia ahora es la cuarta economía del planeta en función a su capacidad de adquisición dentro de su propio territorio. ¿Se dan cuenta o es que andan ya en una euforia producto de esos que consumen cosas extrañas y que les anula cierta parte de la corteza cerebral? Definitivamente se dan cuenta, Juanjo, porque mira, es la continuación de las prácticas que la anglósfera ha utilizado para consolidarse. Primero, cuando Reino Unido se convirtió en la potencia mundial a partir del pillaje, de la piratería, y literalmente a través del patrocinio de piratas para ultrajar a barcos de potencias que les competían por los dominios territoriales y en ultramar. Dos, el pillaje que hacían en diferentes partes del mundo, en Australia, Nueva Zelanda, pero también en China, Hong Kong, el Mar Amarillo, el pillaje que llevaron a cabo también en el Caribe, en las Américas, y que lo veían normalizado o lo normalizaron por el poder que les daba el diferencial tecnológico para la guerra o dedicado a la guerra. Y Estados Unidos, pues es la práctica moderna extendida, pillaje, violencia, con la cuestión de las sanciones, que gracias a ese diferencial tecnológico en lo bélico pueden finalmente imponer. Pero ¿qué pasa? Ahora el mundo ha reducido las asimetrías tecnológicas. China ya le ha reducido bastante la brecha tecnológica, incluso también en materia bélica, el mismo Rusia, bueno, y no son tan tontos. Si tú te fijas, realmente Estados Unidos se pone a pelear físicamente, directamente, cuando siente que hay una relación asimétrica en la que puede dominar sin que eso le cueste la propia existencia, como pasó con Vietnam, como pasó en Afganistán, en Irak, en Libia, es decir, frente a países muy pobres. O ahora lo vemos, esa capacidad para ir a pelearle a los hutíes en Yemen, en Hodeida, pero no con Rusia, no con China en Taiwán, allá sí van tranquilos. O esto que apoyen en la Franja de Gaza, Juanjo, o en Líbano, diciendo es que nos agredieron los libaneses, nos agredieron el Hamas, y al día siguiente tienes bombardeando la Franja de Gaza y tienes bombardeando el Líbano, pero Irán ya les ha pegado 2 veces y los ha avergonzado. O sea, su millonario domo de hierro, flecha de David y onda de David, pues no les han servido más que para hacer el ridículo.
Y ahí, si te fijas, no han respondido como con la rapidez que suelen responder, por una simple y sencilla razón, porque no son tontos y porque llevan a cabo las prácticas que les generan dinero, pero ¿cuál es el límite? El límite es que en donde no puedan ultrajar, en donde no puedan robar, en donde no puedan ultimar, porque puede ir en riesgo la propia esencia de sus estados, los estados que patrocinan la anglósfera, ahí se detienen. Ese es, digamos, el límite. Y como Irán, a pesar de las sanciones que ya llevan décadas, y también el acoso que tienen, y lo decía Masoud Pezeshkian recientemente en un discurso que le dedicó a Estados Unidos, decía: yo no he rodeado a Estados Unidos con bases militares, yo no he sancionado ni matado de hambre a la población estadounidense con sanciones, yo no he patrocinado a grupos terroristas para agredir a Estados Unidos. En cambio, todo eso lo hicieron ustedes y aún así se atreven a llamarse democracias. Entonces, lo que hacen los Estados Unidos es la continuidad, y por eso Donald Trump lo decía con toda normalidad, de la práctica de la anglósfera que los ha llevado y que los ha catapultado a hacer aquello en lo que se han convertido. No tienen el menor empacho en decir: si queremos, nos quedamos con el petróleo de Estados Unidos. Mira, ese es Trump. Del otro lado de la política, del espectro político en Estados Unidos, Laura Richardson lo decía, y me parece que lo alcanzamos a platicar tú y yo. Decía: bueno, pues nos interesa mucho el oxígeno de la Amazonía ahí en Sudamérica, principalmente de Brasil, el litio en Chile, Argentina y Bolivia. Ahora ya tienen un jugador y medio de su lado, ¿no? Digo jugador y medio de su lado en estos tres países porque tienen ya bien agarradito a Milei, que ese solito no necesita, a ese nada más le dice mi alma y se enamora, pero Boric, que juega esta doble rasero, y bueno, pues Luis Arce, que es el que parece resistir, digamos, los embates, pero que lo debilita su pelea, pues muy fuerte que tiene con Evo Morales, incluso ya en niveles de bajeza en donde se están, no sé hasta dónde se están difamando o hasta dónde se están sacando los trapitos, y que van a terminar afectados ambos. De tal suerte, pues, que también vemos algo que es muy de la característica de la anglósfera como política estratégica, Juanjo: dividir a los pueblos en donde tienen interés de explotar recursos. Y no me Eso me hace acordar un chiste que me contaba el otro día nuestro amigo Ariel Umpierres. Cuando dos hermanos irlandeses se pelean, es porque la noche anterior los visitó un inglés. Pues mira, decía el coronel Pedro Baños que ahí donde hay un inglés siempre habrá un problema posterior. Pero es que además lo vimos cómo conquistaron en el Medio Oriente, cómo conquistaron en África. Mira, en África, la gente que nos está viendo y que puede contrastar lo que decimos para que no parezca discurso de odio, sino que además esto está documentado en la historia. Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, cuando los europillos se repartieron el mundo, sintiéndose con el derecho, además, a repartirse el mundo por el poder de sus armas y de su interés declarado. Es decir, nada más bastaba con que declararan que tenían interés sobre un territorio y que tenían el dinero y las armas para conquistarlo, para que entonces entre ellos mismos dijeran: ok, Alemania, si a ti te interesa Mozambique, entonces yo ya no voy a Mozambique, pero me voy a los Grandes Lagos. Ok, Francia, si te interesa Argelia y Marruecos, quédatela, conquístala, domínala con tus recursos y tus armas, yo me voy a Etiopía. Italia, tú te encargas de Etiopía y te encargas de Eritrea. Y lo hacían como si tuvieran el derecho divino a hacerlo, que era el derecho que le daban las armas. Pero aquí te va una cosa: cuando uno lee las declaraciones, particularmente de los británicos de la época, es impresionante cómo decían: hay que tener la doctrina de la verdadera ocupación o de la capacidad de la verdadera ocupación y la destreza para dividir los pueblos que confraternicen y poner dentro de las mismas fronteras a pueblos que históricamente se hacen la guerra, de tal suerte que los mantienes lo suficientemente débiles como para poderlos explotar, y a los que eran enemigos, que son muy fuertes, los pones en las mismas fronteras para que entre ellos se sigan desgastando y no te representen un serio riesgo cuando necesites explotar sus recursos. Y hasta la fecha, mi querido Juanjo, estoy hablando de algo que pasó hace más de 150 años, pero hasta la fecha se siguen viviendo las consecuencias de esto. Así que Trump o Laura Richardson solo representan parte de ese historial de pillaje y saboteo que les da la diferencia tecnológica. En ese contexto, volviendo a el tema BRICS, no tenemos a un presidente Xi diciendo: muy bien, ya somos una fuerte economía entre tú,
Vladimir, entre tú, Narendra, ¿qué tal si nos repartimos América Latina? ¿No? No, han dicho, esto es prosperidad para todos. Aquí más, cuanto más vengan, vamos a tratar de que aquí a la gente le vaya mejor. Discurso político bonito que suena para que haya buena prensa, o es que es parte de alguna doctrina que sí tiene fundamento. Es una doctrina que tiene fundamento, Juanjo, porque para empezar, lo que hemos estado viendo es que es el liderazgo de los países sancionados. Me parece que salvo Brasil, a todos los demás ya los ha sancionado Estados Unidos. A China, Donald Trump le declaró una guerra comercial brutal. A Rusia, bueno, desde el año 2022, Joe Biden, la administración Biden tiene como 18,000 sanciones, pero El desde el baile de los que sobran 2014. es esto. Sí, Esto sí, es el sí. baile de los que sobran. Y bueno, pues mira, Irán, ¿no? A Irán le han hecho lo mismo que a Cuba y que a Venezuela, solo que los iraníes se han sobrepuesto también por su ubicación estratégica y han podido desarrollar tecnología propia, sobre todo en materia bélica. Y eso de alguna manera ha sido un factor de disuasión para que no lleguen a, pues lo que le hicieron a Irak, ¿no? A ocupar militarmente y a poner un gobierno títere que esté más de acuerdo con los designios occidentales. Pero fíjate que aquí hay algo que es bien importante. Gracias a que los han orillado a separarse del occidente, porque, a ver, Europa cuando tiene la posibilidad de convertirse en ese cuarto pilar, prefiere subordinarse a Estados Unidos. Y por eso tenemos este orden tripartito. Pero entonces eso ha generado que cuando Europa también se suma a las sanciones, pues los rusos, los iraníes, ¿no? O países, por ejemplo, como Azerbaiyán, busquen los medios alternos para seguir produciendo autonomía tecnológica y científica, puesta al servicio de sus intereses nacionales. Y eso, bueno, pues lo que hace es que si antes el occidente te podía controlar transfiriéndote tecnología de segunda categoría o insumos para tecnología de segundo orden, pues ya no los puedas controlar y haga lo que sucede con el tema político, la emancipación de la capacidad para producir tecnología que te pueda competir, que es lo que hace ahora China en materia comercial y en materia de las comunicaciones. Y por eso, Juanjo, no es casual que a China, por ejemplo, la tienen excluida de todo el tema de la política aeroespacial. Los viajes a la Luna, la exploración del espacio exterior, Marte, no es poca cosa. O sea, hay tal nivel de desconfianza y los consideran como unos verdaderos enemigos y adversarios que ni siquiera hay colaboración científico-tecnológica con los chinos para evitar, dicen los estadounidenses, la piratería, aunque ahora China ha probado una capacidad aeroespacial brutal. Y lo mismo los rusos. Finalmente, tú recordarás que hace poco los estadounidenses iban a dejar a una pareja de astronautas en el espacio hasta febrero del 25 porque les falló Tesla. Y quien terminó yendo por ellos es una aeronave rusa. En materia de armas, de producción de sistemas balísticos, de sistemas de crucero, también de infraestructura, de baterías antiaéreas para sostener una guerra en el aire, pues los rusos, los iraníes, los chinos han demostrado que la brecha se ha reducido enormemente. Y a mí me parece que en esta intención de asfixiarlos, Juanjo, pues los han orillado a emanciparse. Y esa emancipación es peligrosa porque va a ser más difícil que les puedan controlar. Ahí pienso en la amada Cuba, que ha sido terriblemente orillada a las situaciones más extremas. A ningún pueblo se le puede negar medicamentos cuando el planeta entero vive una emergencia sanitaria, pero aquí se le impuso de todo y de lo peor. ¿Sí? Venezuela, el presidente viajó, el presidente Maduro viajó a Kazán. Sin embargo, hay como que, oye, solo somos 11 para comenzar y no vamos a ampliar. Entonces, hay una sensación de pronto de la gente que no profundiza, se está cerrando el círculo. Creo yo, desde mi expectativa, es que esto es como construir un edificio, ¿no? Recién armas el cimiento y el concreto recién está cuajando y no puede estar pensando en meter los vidrales de la terraza, pues, ¿no? Entonces, pero se ha creado un concepto llamado estados asociados, a la que parece
podrían estar entrando Venezuela, podría estar entrando Cuba, todavía no sabemos, ¿sí? Que no serían directamente economías que sean el núcleo del BRICS, pero que sí podrían ya comenzar a negociar en monedas de cualquier otra de estas naciones. Es lo que se ha trascendido. Pero al margen de eso, ¿cómo percibes ese momento en el que muchos quieren entrar y es como que, oye, todavía estamos armando los cimientos? Sí, definitivamente yo lo que diría que aportaría en legitimidad, cuando ves que, por ejemplo, un país poderoso en materia energética, aunque pequeñito como es Azerbaiyán, o este pues gigante petrolero llamado Venezuela, y que al mismo tiempo en esa misma fila se forma Turquía, se forma Pakistán, la única potencia musulmana nuclear, o que ahí mismo ves a países como Bangladesh, Tailandia y Bielorrusia, que suenan muy poco en otras latitudes, o a la misma Bolivia, que está convertida hoy en día en la potencia del litio. Eso te dice una cosa, mi querido Juanjo, y mira que va a ser muy interesante, que mientras los europeos están desconectados de la realidad y para autodenominarse vanguardistas dicen que van a dar el giro, que van a dar el cambio a las energías verdes, a las energías renovables, la verdad es que lo dicen porque no tienen energías, no tienen recursos y no quieren estar dependiendo de otros. Que los que sí tienen recursos energéticos están pasándose al bloque alternativo. Entonces, además de que llenas de legitimidad a una organización que se autodenomina o se autodefine como la alternativa a la hegemonía prevaleciente que está en decadencia, que es el bloque que encabeza Estados Unidos, también en un segundo término ves que las capacidades materiales y los recursos materiales también se mueven a ese lado. O sea, Rusia, que es la principal potencia petrolera y gasera del mundo y carbonera, junto con Estados Unidos. Irán está entre los 5 primeros gaseros y petroleros del mundo. Emiratos Árabes Unidos, gasero y petrolero del mundo. Turquía, igual, entre los carboneros y gaseros del mundo. Bolivia, litio. Venezuela, petróleo. Si a esto le sumas a un país como Brasil, que tiene la reserva más grande de oxígeno en el planeta, pero además también es un gigante alimenticio, o sea, me parece que quienes tienen la capacidad para mover este planeta en los próximos 50 años se están yendo a un lado. Ahora, que la gente no se confunda, porque la gente luego piensa que esto es como un partido de fútbol o como una pelea de boxeo, en donde de un lado se tienen que pelear con los del otro lado. Hay países que gozan de muy buenas relaciones con todo el mundo, que por sus políticas exteriores, por sus doctrinas de política exterior, se identifican más con un lado del bloque, no significa que con esto o por esto le tengan que aplicar la ley del hielo a los demás, a los ¿Ese sería el occidentales. caso de India, por ejemplo? Por ejemplo, Narendra Modi, bueno, el mismo Erdogan, ¿no? Que si logra que lo acepten, pues imagínate, estaría parte de la OTAN, el bloque rival, y en la OTAN lo están viendo como el apestado que quiere formar parte de los BRICS. Ahora, recordemos que ahora Erdogan mostró una de las caras que tiene, o una de las varias facetas que tiene, cuando iba a Ucrania y decía que Crimea tendría que regresar a ser Ucrania, y las 4 provincias, Kherson, Zaporozhye, Lugansk y Donetsk. Y luego, por otro lado, decía en Moscú que más les valía a los europeos que no provocaran a la gran Rusia, porque la gran Rusia era la garante de estabilidad energética en el mundo. Es decir, a cada uno le iba endulzando el oído conforme le iban proponiendo a Turquía como el puente mediador entre todos. Y bueno, en Estados Unidos hay mucha molestia porque Turquía no se sumó a las sanciones. Turquía argumentaba que no se sumaba a las sanciones contra Rusia porque quería ser el puente de diálogo, de comunicación, el último reducto para que la OTAN pudiera seguirse comunicando con Rusia. Pero la verdad es que cuando ves detrás el negociazo que se hizo con el Turkish Stream para que a través de Turquía se le pudiera seguir vendiendo recursos energéticos a Europa desde Rusia y viceversa, entiendes pues la jugada. Y habrá quien diga, bueno, es que qué bueno que haya presidentes pragmáticos como ese que velen por su país, pero hemos visto que a pesar de que a Turquía le han ingresado cualquier cantidad de recursos, no se ve en la infraestructura turca reflejado esos cuantiosos recursos, lo que te hace sospechar pues de que Erdogan es uno más de estos líderes que han sabido jugar, digamos, con su liderazgo, pero no necesariamente se ha traducido en un bienestar para el pueblo. Sin embargo,
Sin embargo, es uno de los ejemplos a los que nos referimos cuando decimos que hay líderes que dialogan con todas las partes, aunque se ubican pragmáticamente de un ángulo. Y tú mencionabas a Narendra Modi. Mira, Modi, por ejemplo, junto con Xi Jinping, sacaron adelante a Rusia en estos 2 años y medio de guerra, cuando se vinieron todas las sanciones en su contra, gracias a que la India y China estuvieron comprándole hidrocarburos a Rusia. Rusia siguió manteniendo sus ingresos. Cuando quisieron amedrentar a la India dijo, espérenme, yo tengo mis propios intereses industriales, tengo mi proceso de desarrollo industrial, estoy construyendo infraestructura, dando a entender, ustedes ya contaminaron, ¿no? Ahora espérenme que yo necesito también ponerme al parejo y después ya consideraré si volteo a ver el tema de las energías renovables. Pero además, pues también esto obedece, querido Juanjo, a que recibía grandes descuentos por parte de Rusia, pero además a que las armas que tiene la India, hasta el 70% de ellas son de Rusia, es decir, Rusia le vende hasta el 70% de las armas que la India posee, de tal suerte pues que hay una relación ahí muy sólida, muy pragmática, pero algo que decía Vladimir Putin y que también es importante traerlo a colación en este contexto, Rusia no condiciona a sus aliados a su relación en detrimento de su relación con otros, como hace, por ejemplo, Estados Unidos, que dice, si eres mi aliado no puedes comerciar con la India, o lo que vino a decir este viejito pedante, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, México nunca puede ni debe ser amigo de Rusia. Y como, ¿por qué no? Si desde 1932 tenemos excelentes relaciones con los rusos, y no por esto significa que hemos descuidado la relación con Estados Unidos. Pero esto, por ejemplo, pues no lo vas a ver de Rusia, y eso que dicen que Putin es demasiado autoritario. Nada más pues para poner las cosas sobre la balanza. De hecho, se ha sabido que muchas delegaciones de distintos países que tienen intención de tomar contacto y comerciar con las economías BRICS no han ido precisamente por presiones de Occidente y le dicen, no te acerques a los BRICS, yo te voy a abrir en algún momento la puerta de la OSCD, ¿no? Pero esas fueron las promesas que, por ejemplo, Erdogan nunca le... Algún día ingresarás a la Unión Europea. ¿Ah? Y algún día nunca llegó, entonces el otro dijo, me cansé, me voy con los BRICS. ¿Ah? Pero ha habido como mucha presión internacional para que muchas naciones no estén presentes en el BRICS. Lo que significa además el éxito que ha tenido el evento, que estas sanciones o que estas amenazas de piratas cada vez pueden menos. Jesús. Mira, Juanjo, y además algo que pasó también muy gracioso, que está sucediendo de hecho, porque está teniendo lugar mientras nosotros hablamos, está teniendo lugar la cumbre de los BRICS. De pronto ahí ves a reporteros de la CNN, del The Washington Post, del The New York Times, y entras en shock, porque nuestros democráticos vecinos del norte nos han llenado la pantalla, la radio, el internet, las redes sociales, del discurso de que Rusia es autócrata, de que Rusia es dictatorial, de que en Rusia no existe la democracia, de que en Rusia apenas haces un guiño y te meten a la cárcel porque no hay libertad de expresión y que hay demasiada censura. Y cuando tú ves a CNN ahí, cuando ves a la BBC ahí, cuando ves a la ABC News o la MSNBC ahí grabando, entrevistando a Lavrov, por ejemplo, que es el ministro del Exterior de Rusia, pero luego en contraparte ves que Sputnik, el TASS, RT, no solamente están censurados en Estados Unidos, sino además el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya les echaron el guante y les están sancionando, Juanjo. Pero además, con esta hipocresía que les caracteriza, el delito es el de influencia maligna. No sé en qué carta, en qué marco jurídico eso está tipificado como un delito y si además el concepto como tal existe o si realmente es una reverenda vacilada, una tomada Pero de pelo. tiene cierto origen doctrinario, mi querido Jesús. En Ecuador condenaron al presidente Correa por influjos psíquicos. Bueno, entonces para que nos demos una idea de que por un lado nos vienen y nos dicen, nosotros somos la verdadera democracia, participación ciudadana, freedom of speech, ¿no? Libertad de expresión, libertad de fe, y luego vemos que aplauden a Zelensky mientras persigue a la iglesia cristiana rusa, la rusa ortodoxa, ahí en Ucrania, que el 50% de los 40 tantos millones de ucranianos antes del año 2022
ahora están siendo perseguidos y sus iglesias siendo destruidas, y no solamente vemos un solo comentario por parte de Estados Unidos, además vemos que siguen fluyendo los miles de millones de dólares y no hay oye, no bombardees las iglesias cristianas, déjalas en paz, déjalas por fuera. No, dicen, nosotros vamos a quitar todo tipo de influencia maligna, porque también el concepto que se utiliza en Ucrania es que la iglesia rusa ortodoxa sigue difundiendo las ideas malignas de Putin en Ucrania. Entonces, si te das cuenta, al final, en los hechos, lo que sí se puede evaluar cuánticamente, en términos cuantitativos, es eso, el de la censura y el de la persecución, ahí sí, en las cunas de la democracia, mi querido Juanjo. Y eso es muy importante porque pierde legitimidad, pues, a la larga. En este contexto, me gustaría ahora que pongamos los reflectores en China. Y yo tengo una teoría aquí, te la comparto. Y es que el gran objetivo de Estados Unidos era no permitir que China llegara a una madurez plena en de los tantos ciclos que ha tenido para poderles hacer frente, ¿no? Y que querían meterla en una guerra por el tema de Taiwán antes de que madurara, y que una de las condiciones básicas era que Rusia se uniera a los intereses de la glósfera para acercarlos. Ya los habían hecho pelear alguna vez en tiempos de la Guerra Fría, sí, y la gran última apuesta de Putin, perdón, de Biden en la reunión con Putin en Bruselas fue: oye, aléjate de China, vente con nosotros, pese que le había dicho asesino algunas semanas antes, ¿sí? Pero China no ha entrado en guerra, ¿no? Hay guerras por todos lados, ¿eh? En Oriente Medio tienes la guerra allá en la frontera ruso-ucraniana, y China en 10 años no será la China de ahora. En 10 años tendrá el ejército más tecnológico del planeta, el más poderoso y menos costoso, además por el uso exhaustivo de la tecnología. La gran derrota tiene que ver, pienso yo, de la anglósfera y de estos poderes neoliberales con que no han podido cercar a China, porque finalmente lo único que tiene China, o lo único que necesita China para ganar cualquier confrontación, es tiempo para estar preparado para enfrentarse. Ahora, probablemente, si es que Dios no quiera, pero si hubiera una confrontación China y la anglósfera, o la OTAN, probablemente estarían tablas, o Occidente todavía tendría cierta superioridad, ¿no? Pero en 10 años la historia habría revertido. ¿Será que China está ganando lo que no se puede comprar, que es tiempo? Mira, es que los chinos tienen unas bases que en el mediano y largo plazo efectivamente van a ser, que ya lo estamos viendo, pero sí van a ser de China un país muy difícilmente de superar. Mira, por ejemplo, empezando por el sistema educativo, empezando por el sistema de la producción científica y tecnológica. Los chinos, por ejemplo, tienen sistemas de meritocracia. Es decir, Juanjo, allá entran a las mejores universidades los mejores estudiantes y como reciben ayudas estatales muy generosas, una vez que entras a la universidad, te mantienen, te apoyan, te acompañan, tienes en dónde vivir. Es decir, hay un incentivo para que la gente quiera estudiar y después hay también un gran mercado laboral a donde te pueden llevar. Entonces, esto genera que haya una competencia sana por parte de los estudiantes en las diferentes carreras, en las diferentes profesiones, y que compitas con la generación de adelante, pero también con la generación de atrás, de abajo, los que vienen detrás. Entonces, empezando por ahí, los mejores se van a los mejores sectores, se van a los mejores rubros y todos los rubros quedan cubiertos por los mejores. O sea, ya para empezar, eso te habla de que van de gane por encima de México, de Perú, de Estados Unidos o de España, ¿no? Que además en Italia, en Europa en general, se ha desincentivado mucho la educación universitaria y la especialización, que eso a la larga pues va a hacer que pierdan capital humano enfocado en la producción tecnológica. Los chinos, por el contrario, están metidazos en eso, pero no solamente eso, no solamente es que los preparan en las universidades chinas, el nivel de chinos y de indios, Juanjo, en las principales universidades estadounidenses es tremendo. De hecho, parte de la gran frustración que hay en este momento con las élites estadounidenses
es que sus universidades de élite están llenas de asiáticos. Y eso dice, bueno, y al final, tanto que se les va a invertir a ese capital humano, ¿en dónde se va a quedar? ¿En dónde van a detonar? Bueno, pues China está haciendo una especie de práctica Porque esos Meiji. estudiantes van, estudian y no se quedan, regresan a sus países. Así es. Así es, que era lo que hicieron los de la restauración Meiji en 1862 en Japón. Mandarlos a estudiar al mundo, irles a copiar en ingeniería a los alemanes, irles a copiar en producción vitivinícola en España y en Portugal, traerse las mejores técnicas arquitectónicas de Barcelona, de Londres, y luego regresas a Japón y detonas en Japón. Esto están haciendo los chinos un siglo y medio, 2 siglos después. Es decir, mandan a sus mejores estudiantes al mundo, se traen del mundo lo mejor, el know-how de los mejores, en el rubro que sean mejores. Yo estoy seguro que en Perú habrá hartos chinos que van a aprender del arte culinario y regresan a China y detonan en China, y después tienes en China un universo concentrado en ese propio espacio, y eso es lo que les permite a los chinos emanciparse científica y tecnológicamente. Y cuando yo, por ejemplo, he observado cómo derrotaron los europeos, que eran unos atrasados, a los del Imperio Otomano 5 siglos después, la revolución industrial. No hay otra cosa que te lo explique. Mejoraron las armas porque mejoraron la tecnología, la capacidad científica para producir elementos que les permitieran tener una ventaja frente al Imperio Otomano. Igual los británicos superaron a los españoles y a los franceses por su capacidad tecnológica, lo que decíamos hace un momento. China y Rusia, por ejemplo, y la misma India, no están descuidando eso. O sea, saben que su verdadera oportunidad ya no está nada más en tener ejércitos poderosos y ejércitos con muchas armas y llenos de soldados, sino además, pues el tema tecnológico, que saben que ahí es donde ha hecho la diferencia una cosa de otra. Pero entonces voy a esto. Cuando hablo de que no han descuidado las bases, empiezan por lo más sólido, por el tema de la ciencia, la tecnología, la educación. En segundo lugar, Juanjo, algo que nos falta mucho en América Latina, el sentido de pertinencia. Los chinos, por ejemplo, están conscientes que los británicos, durante lo que se conoce como el siglo de la humillación, este siglo XIX al XX, más o menos de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, fueron humillados por los británicos, humillados por los japoneses, humillados por los estadounidenses, y cuando se preguntan por qué, decían, es que además de que estábamos atrasados en producción tecnológica, estábamos divididos. Entonces al estudiante ahora también se le educa con sentido de identidad, y ese sentido identitario es un sentido de pertenencia a la colectividad. Entonces, no solamente van y detonan porque tienen que vivir de algo, van y detonan porque les enorgullece contribuir y servir, digamos, a la patria. Y tienen otra cosa muy importante y muy envidiable, que quizás es lo que más envidia me da a mí de los chinos, obviamente sin idealizarlos, porque te lo digo porque estuve en China, llevo años estudiando a los chinos. Hay cosas en las que me quedo en shock, de lo que estoy en desacuerdo con ellos, pero estoy hablando de aquellas cosas que creo que sería importante observar y ver qué nos puede servir, que Que son es una una tarea pendiente para los pueblos de América Latina y el Caribe, ¿no? tareas pendientes, asignaturas en las que tendríamos que preguntarnos por qué si los chinos pueden hacerlo, nosotros no, teniendo la capacidad además, y también culturas milenarias, siendo herederos de culturas milenarias, Juanjo. Élites gubernamentales comprometidas con el desarrollo de sus pueblos, no élites serviles arrodilladas al servicio de intereses extranjeros como los europeos o los latinoamericanos. Bueno, desafortunadamente hoy mismo ustedes lo están viviendo en el Perú, gente, por una casta política de la que se avergüenzan, ¿no? O en Argentina, o lo tuvieron en Colombia por años, o lo tuvimos en México apenas hasta el año 2018, un Enrique Peña Nieto que se arrastraba a los pies de Estados Unidos, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, estos particularmente que luego de que les abrían los sectores estratégicos de la patria terminaban trabajando ya como expresidentes en las empresas a las que habían empoderado, haciendo lo que hoy en día también hacen las élites políticas de Estados Unidos, la puerta giratoria, el revolving door, que es, pues hoy que trabajo en el gobierno, me documento de la información que cuando deje de formar parte del gobierno y me vaya a trabajar como consultor o algún consejo empresarial, allá pueda abrir para lucrar. Bueno, los chinos esto lo tienen penadísimo. Entonces, las élites chinas
que tienen compromiso de sacar adelante a sus pueblos y de crear clases medias poderosas con conciencia de clase, van generando sistemas de lealtades. Y hay de aquel que se corrompa, porque allá hay pena de muerte para empresarios y para políticos que extorsionen y que se dejen extorsionar. Comprarla de vuelta de veritas, ¿eh? O sea, Ahí no y es, luego no es que vienen nuestros bromita. vecinos del norte a decir que hoy estos que violan los derechos humanos porque todavía tienen la pena de muerte, y cuando nuestros vecinos del norte pues también la tienen, pero allí no se Y ejecutan a los terriblemente aplicado a los sectores, digamos, más afectados, que son los afroestadounidenses, que han sido históricamente afectados por deficiencia en posibilidades económicas y en desarrollo. ¿Qué percibes tú? ¿Qué percibes tú de esta unión que se está generando ahora en el BRICS? Probablemente Sí. un segundo momento de la historia. Yo comenzaba esta entrevista citando a Yalta, en la conferencia de Yalta del año 1945, cuando al término de la Segunda Guerra Mundial se plantearon las nuevas estructuras, ¿no? Todavía estamos en medio de la bisagra, ya hemos llegado, falta la salida. ¿Cómo ves el escenario? Porque, claro, todo el mundo quiere ya llegar a la meta, Sí. ¿no? Y disfrutar de... Tú dijiste algo muy clave hace ratito que quiero recuperar. El tema de cuando estás construyendo una casa fuerte, una casa poderosa, tienes que tener mucha paciencia para esperar a no sobrecargar los cimientos cuando los cimientos apenas están creándose. Cuando el concreto está en ese proceso de secarse, de consolidarse, tienes que esperar porque hay gente que quiere demasiado a prisa que los echa a perder. Alquílame el departamento, quiero vivir en la terraza, me voy a casar, necesito la boda, la terraza para la boda. Sí, pero todavía estamos en los cimientos, hermano. Claro, porque con el peso que le vas a cargar, si no esperas a que se consolide eso, pues lo terminas reventando tú mismo. Y tú lo dijiste y lo dijiste muy bien. Nosotros en Occidente somos formados, somos educados en la cultura del rápido, pronto, me urge, de la inmediatez. En las culturas, las diversas culturas que son muy diferentes entre sí, pero que coinciden en eso, las culturas orientales, los chinos, los indios, ¿no? Malasia, Tailandia, Japón, Corea, a pesar de que tienen muchas divergencias y diferencias entre ellos, en lo que sí coinciden, Juanjo, es en la paciencia para los plazos. Los chinos no tienen prisa nunca, trabajan como hormigas, que ese es el cuarto elemento que hace rato se me pasó a decirte. Decía yo la ciencia, la tecnología, los mejores en los mejores rubros, decía yo la educación con sentido de pertenencia y las élites comprometidas con sus pueblos, también el tema de que los chinos son muy trabajadores. Es decir, a nivel estructural, trabajan tanto, 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 que son como las hormigas. Nunca no se nota, no se nota, no se nota, no se nota cuando de pronto construyen cosas monstruosas. De tal Acá suerte en, que acá en Lima, acá en Perú han hecho un puerto, el mega puerto, en el tiempo en el que aquí, vamos, o sea, hacer una vereda y poner el servicio de desagüe toma 5 años, o construir, no sé, una carretera, no, 15 años o 20. Los chinos han venido y han construido un mega puerto en menos de 3 años, a un ritmo que nadie vio cómo pasaba, así, pa, 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 listo. El 16 de noviembre llega el presidente Xi Jinping e inaugura esto, y todos nos quedamos así como que, ¿y wow. cómo fue? ¿De dónde salió? A ver quiénes fueron, ¿no? Sí, y es lo que decimos, o sea, dentro de la realidad no estamos idealizando nada, solo estamos observando lo que ya hacen. Y dentro de Y lo que tenemos que hacen estar es, preparados para ese nuevo contacto también. Es la sí, perspectiva que yo tengo, ¿no? Los sí, chinos no son las hermanitas de la caridad. no, Entonces, a partir de no idealizar a nadie, es que tenemos que ver, a ver, llegan, hacen un megapuerto gigantesco que va a abrir el hub, la puerta de América Latina, de América Latina para China. Entonces, ¿cómo nos llevamos con ellos? ¿Cómo nos entendemos primero entre nosotros para llevarnos en términos de ganancia para nosotros? Porque ellos cuidarán sus intereses, ¿no? es que Aquí es... justamente, es que justamente a diferencia de nuestros vecinos del norte, que su política del poder es la necropolítica, la política de la muerte. Yo, de hecho, recientemente hice un estudio, un análisis de cómo las guerras crean millonarios entre la élite política estadounidense. Entonces no tienen incentivos para la paz. Son accionistas de los grandes corporativos que reciben hasta el 80% de los contratos para fabricación de armas
cada que aprueban presupuesto para las guerras. Entonces, o sea, no hay incentivos para la paz. Los chinos, por el contrario, Eso sin sí. idealizar a nadie, ven su lucro en los tiempos de paz. Es decir, mientras Eso es que cierto. nuestros vecinos ven el lucro en tiempos de guerra, y está demostradísimo en números, los chinos llevan a cabo la política de la diplomacia de la cartera. Es decir, ellos ven en las relaciones de ganar-ganar el incentivo del lucro, porque son trabajadores, porque se preparan, porque van con el, o sea, tienen una característica, Juanjo, que los británicos y los gringos solían tener en los años 50, algo que se conoce como en inglés the agency. Se puede traducir como la agencia, pero no es necesariamente una agencia física de viajes o de trabajadores, no. The agency es una especie de visión política de en dónde quieres ver a tu comunidad en el mediano y en el largo plazo. Por eso los británicos, piratas y pillos, pues eran lo que eran, porque tenían una visión de en dónde estaban parados y hacia dónde querían caminar, y los gringos también. Los chinos la han desarrollado mucho. Entonces, los chinos dicen, ¿en dónde nos vemos en 50, en 100, en 200, en 300 años? ¿Qué necesitamos? Y empiezan a trabajar disciplinadamente, hasta que, como bien lo dices, un buen día volteas y ves lo que han logrado. Mira, casi cualquier ciudad china, un pueblo, ellos te dicen, los chinos, estás platicando con ellos y te dicen, ay, soy de mi pueblo, y el pueblo tiene 2 millones de habitantes, y parece que vas a San Diego o a Los Ángeles, California, ¿no? O sea, hoy en día las ciudades chinas están convertidas en verdaderos portentos, llenas de rascacielos por todos lados, y luego, por ejemplo, no ves los problemas de tráfico que ves en las ciudades en México, por ejemplo, Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Puebla, o que vemos en Bogotá, en la ciudad de Guatemala, en Lima, me tocó también no sé si ustedes le dicen el trancón también, como en Colombia, o cómo le dicen ustedes al Exacto. tráfico, Cuando el tráfico, que no tráfico, puedes ¿no? pasar ni para adelante ni para atrás. Te agarró el tráfico ya, es como que ya, mi modo, ¿no? O sea, sí, claro, Entonces, tráfico. pero luego con los chinos no ves digamos, este fenómeno tan recurrente como lo ves en nuestras ciudades, en Occidente. En Estados Unidos es imposible Los Ángeles, ¿eh? O sea, de pronto un viernes que te quieres pasar a, no sé, a Anaheim o a algún lugar del área metropolitana de Los Ángeles, te tardas 8 horas en el tráfico. Desde San Diego hasta Los Ángeles te conviertes en un estacionamiento público. Entonces, para darnos una idea de que estos se toman el tiempo, porque además van planeando sobre la marcha y van trabajando. Entonces, si vemos que los chinos lo hacen para sí y que así han logrado sacar a 500 millones de chinos de la pobreza, me parece que los BRICS, mientras los ejes fundadores se mantengan en esa tesitura, en la tesitura de no explotar a los demás, de tener relaciones de ganar-ganar, de tanto ganas tú como gano yo con esta relación, de lealtad, de no ser Erdogan, ¿no? Que llevas para todos lados, y de ir construyendo pianito, pero consistente, me parece que tiene, o sea, es decir, hay un buen augurio por ahí, Juanjo. Ahora, el tema BRICS creo que de alguna manera va a pasarle factura al 5 de noviembre de todas maneras, sea que sean los republicanos o los demócratas los que se alcen con la victoria. Aunque ya sabemos que eso es indiferente porque los dueños de los demócratas y los dueños de los republicanos son absolutamente los mismos fondos de inversión. Sin embargo, la lógica de uno de ellos, por ejemplo, Donald dice, no, bueno, yo no quiero que las empresas alemanas estén montadas en Alemania. Quiero que vengan acá y se instalen acá y que le den mano de obra, trabajo a la mano de obra estadounidense. Que Elon quería poner una fábrica en México. No, no, no. Vamos a poner acá porque vamos a hacer que las cosas, ¿no? Entonces, muchos ingenieros chinos, perdón, alemanes dijeron, bueno, ya, pues a ver, si me vas a dar tú algún tipo de incentivos, mira que los chinos, si yo llego a China, me dan un terreno gratis, o sea, terreno no es propiedad del Estado, básicamente, ¿no? Si yo voy a poner una fábrica, me van a dar el terreno. ¿Tú qué me vas a dar? Bueno, vamos a darte incentivos tributarios.
Pero el gran tema es, ¿y de dónde saco los ingenieros que hay en China, que no los tienes acá? Porque tristemente, y esto no es una alegría para nadie, la generación de los últimos 20 años estadounidense ha sido afectada por esta enfermedad trágica, malvada, que es el consumo de ciertas sustancias que los ha limitado terriblemente. O sea, la labor, el desempeño laboral de toda una generación se ha visto limitada por esto. ¿Sí? Los chinos no tienen esa limitante. ¿Sí? Y cuanto más cerca se está a Estados Unidos, más se siente este dolor. ¿Ah? Entonces, no solo se trata de decir que los alemanes vengan y pongan sus fábricas. ¿De dónde sacó los ingenieros? ¿O cómo ves tú estas circunstancias, Jesús? Mira, sí, yo veo un tema ahí con la élite política de Estados Unidos, de verdad que van de mal en peor. O sea, Donald Trump es un mitómano compulsivo. De verdad hay gente que lo idolatra mucho y luego vienen a insultarnos porque pues decimos las cosas como son. Pero hoy en día escuchas un discurso de Kamala Harris, no tiene coherencia ni lógica nada de lo que dice. O sea, da 3 argumentos y todos desconectados, una risa una carcajada cada 10 segundos, en donde dices, ¿de qué se ríe esta mujer? ¿Estará sobria? Pero luego escuchas a Donald Trump disparando mentiras, Juanjo, con total ligereza. Mira, o sea, pero además cosas que tú puedes ir a comprobar en el internet, diciendo, por ejemplo, hace poquito en un evento que organizó Bloomberg, con quien, por cierto, Trump, con el dueño, tiene rivalidad política. Donald Trump en Chicago, con economistas de Chicago, que además Chicago, tú sabes que es la cuna del neoliberalismo económico, de la segunda etapa del neoliberalismo económico, los Chicago Boys, fue a decir Donald Trump que los chinos estaban construyendo una mega planta gigantesca de autos en México para luego pasarlos a vender a Estados Unidos. Y dice, a México yo le voy a imponer no el 100 ni el 200% de aranceles, el 2000% de aranceles. Y claro, pues sus fans se levantan de la silla, oh, wow, sí, venga, bla, bla, bla. Y tú dices, bueno, para empezar no hay ninguna planta. Los chinos, más bien aquí hay plantas alemanas y hay plantas estadounidenses, pero no chinas. 2, México por eso tampoco ha hecho mucho ruido con mostrar interés de quererse sumar a los BRICS, que debería, desde mi punto de vista, pero también está este otro tema de que compartimos 3,200 kilómetros de frontera con un vecino que sabemos que es injerencista, que es intervencionista y que juega a la mala. Y Trump, por ejemplo, se ha amedrentado con el tema de las sanciones. Y mira, en este momento estamos tan interconectadas las economías que México también podría aplicarle reciprocidad a Estados Unidos y también se les podría afectar. Pero imagínate dormir con el enemigo, es decir, estarnos afectando mutuamente, cuando algo que López Obrador iba y les decía de manera pragmática y funcional, está reduciéndose dramáticamente la contribución a la economía de América del Norte. Mientras ustedes no aprendan a tratarnos con respeto y con dignidad a los mexicanos y no creen mecanismos legales para que México se incorpore y pueda ser un activo en la aportación económica como región. China, bueno, pues está como loco creciendo, pero no solamente China, sino todos aquellos países con los que está consolidando un bloque regional. Entonces el centro de gravedad se está yendo allá a Asia, y en Estados Unidos no solamente no reaccionan, mi querido Juanjo, se siguen autosaboteando y saboteándonos a los principales socios, porque además el otro país el que ya amenazó Trump es a Canadá, con imponerle también aranceles fuertes al acero. Entonces tú te preguntas, a ver, ¿qué parte de tu economía es sana gracias a que tiene una buena salud con sus relaciones bilaterales con sus vecinos? ¿Sí me explico? Entonces, México tiene que ser muy prudente con la relación con Estados Unidos, y eso de alguna manera pues sí nos condiciona al país a desarrollar o a no desarrollar tal o cual tipo de conductas. Pero decía Mario Ojeda, un gran clásico de la política exterior de México, el libro se llama Límites y Alcances de la Política Exterior de México, era un prestigioso analista de los años 70, en donde decía Mario Ojeda, es que México ha desarrollado la capacidad de lidiar con un gigante intervencionista.
¿Cómo? Pues con un binomio. En aquellas cosas que siendo vitales para Estados Unidos y solo importantes para México, Juanjo, México accede. Por ejemplo, el terrorismo. El terrorismo no es vital para México, pero para Estados Unidos está en la lista número 1 de prioridades. Ahí México cede en cooperación con Estados Unidos. Pero en aquellos temas que sean vitales para México y solo sean importantes para Estados Unidos, ahí México no cede ni un ápice. Y por el contrario, disiente y presiona para que Estados Unidos también respalde las cosas que son de vital importancia para México. Por ejemplo, tú no has visto que Estados Unidos nos amenace con sancionarnos si no vamos a una guerra como va Canadá. Canadá va a todas las guerras con Estados Unidos, México no. No has escuchado que digan, oye, si no nos ayudas con Palestina, o no nos ayudas con Irak, o no vienes con Afganistán, o si sigues teniendo relaciones con Cuba, te vamos a sancionar. No, porque esos son asuntos vitales para la política exterior de México. Entonces, ese aprendizaje, pues es lo que de alguna manera mantiene a México semi-autónomo, semi-independiente, pero pues todavía caminando, Juanjo. Un honor conversar contigo, mi querido Jesús, una lección privilegiada, además, el poder sentarme frente, gracias a las tecnologías, frente a ti, poder intercambiar ideas de las que se beneficia nuestro público. Jesús, muchas gracias por habernos acompañado acá en Prensa Alternativa. Amigos queridos, les sugiero ahora mismo ir al canal de Jesús López o escribe en YouTube tu profe de RI y suscríbase porque va a tener el privilegio de tener frente a usted un maestro, que no solo desde la academia, que digo, sino con esa identidad, con ese sentido de pertenencia a ese México tan querido, al que yo siento muy cerca de mí, y esa América Latina, que es nuestra casa grande. Jesús, muchas gracias. Muchas Entonces, gracias, querido Juanjo. Gracias por esas inmersivas palabras y bueno, pues que la audiencia se suscriba también a Prensa Alternativa del J, que nos ayuden a seguir creando contenido independiente, porque son los últimos reductos que nos quedan para poder poner ese granito de arena en el despertar de las conciencias. Muchas gracias, un abrazo hasta la patria grande, hasta Perú. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.